Bon dia a totes i tots, bon dia, buenos días a todos. Soy Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Y como os comentaba en otro vídeo en el que hemos valorado un poco la declaración del estado de alarma, es muy importante no solo valorar si esta declaración del estado de alarma, hecha por decreto 463 de 2020, es razonable o no y es plenamente constitucional, sino algunos de los efectos que conlleva. Efectos no solo generales sobre la propia organización del sistema, sino efectos concretos en cuanto a su aplicación que tienen que ver con si el instrumento está siendo empleado correctamente o no. Hay que recordar que expresábamos nuestras dudas sobre que efectivamente la declaración de estado de alarma permitiera estos confinamientos generales y que los permitiera además en mayor medida que las normas autonómicas que habitualmente, o las normas estatales que habitualmente permiten a las instituciones competentes, a las autoridades competentes, que son las autonómicas, enfrentarse a situaciones como las que tenemos, sino que más bien parecía al contrario, que esas normas generales para emergencias sanitarias permitían como mínimo lo mismo que el estado de alarma, con lo cual no habría sido necesario. Y en cambio es bastante cuestionable que por medio del estado de alarma se pueda llegar a esos confinamientos absolutos y generales. De hecho, el Tribunal Constitucional ya lo dijo así en 2016. Pero lo que estamos viendo es que efectivamente se ha hecho así y al hacerse así tenemos básicamente tres consecuencias. En primer lugar, se ha aceptado una gran posibilidad de restricción de derechos fundamentales y lo veremos después con pocos controles, porque así como la legislación ordinaria permite el control a través del artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de cualquier restricción de derechos fundamentales o de libertades individuales de una autoridad judicial inmediatamente después de la adopción de la medida. En este caso, aquí no solo no tenemos esta posibilidad de control, sino que incluso las posibilidades de control ordinario se reducen mucho, lo veremos luego. Pero es que además el decreto de alarma, el 463-2020, tiene unas características extrañas no solo en España, sino que si lo analizamos en el derecho comparado, en el derecho alemán, en el derecho inglés, donde esta militarización de la respuesta ante la pandemia que estamos viendo en España, con un protagonismo enorme de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que de hecho son los que vehiculan las ruedas de prensa diarias desde el Palacio de la Moncloa, dando cuenta a los ciudadanos de cómo se está respondiendo ante la pandemia. Bueno, esta posibilidad de militarización no está prevista en la ley orgánica que regula la declaración de estados de alerta, excepción y sitio. Para el estado de alerta está prevista para el estado de excepción y para el estado de sitio, lo cual hace que sea absolutamente llamativo. Luego, además, por otro lado, también hay que recordar que hay legislación ordinaria, que no, tampoco habría hecho falta para hacer algunas cosas de coordinación policial, recurrir al estado de alerta. Por ejemplo, la Ley 17-2015 del Sistema Nacional de Protección Civil o la Ley 6-2015 de Seguridad Nacional ya son normas que permiten, cuando el Estado entiende que hay una situación de emergencia, asumir ciertos poderes en materia de orden público que van más allá del ordinario y recentralizar cuestiones. Es decir, es como llamativo que hayamos recurrido a una alerta, que además no es el instrumento constitucionalmente pensado para militarizar la respuesta, y la hayamos convertido en una coartada para militarizar. De hecho, esto se ve bastante bien en el propio decreto, en el decreto 463-2020, donde la disposición adicional quinta abiertamente convierte a los miembros de las Fuerzas Armadas en agentes de autoridad y da la sensación de que incluso les permite hacer actuaciones como agentes de orden público, cosa que no se está produciendo más que nada por disensiones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero la habilitación normativa para hacerlo está ahí. Y otro gran efecto que produce esta declaración y que es cuestionable constitucionalmente es una enorme recentralización, la supeditación de todas las autoridades del Estado, las autonómicas, las locales, a decisiones del gobierno central. En el fondo, da la sensación de que este es el gran efecto, junto con la excusa para esta militarización y poner en vanguardia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la respuesta, pero da la sensación de que este es el gran efecto querido. El gobierno ha pretendido, por medio del estado de alarma, desplazar a las autoridades autonómicas. Es cierto que la declaración de estados de alarma y también de sitio y excepción, o de excepción y sitio, sí que permite este efecto, porque pone al Ejecutivo y al Ejecutivo Central en un papel preeminente. Pero hay que tener en cuenta que esto es así en parte porque la ley es del año 81, una ley orgánica es del año 81, muy poco posterior a la Constitución del 78, anterior a la consolidación del Estado autonómico. Entonces no es tanto que asuma que se desplaza a los gobiernos autonómicos como que prácticamente los ignora, porque no está pensando en una relación, en una situación de un Estado descentralizado. El propio artículo 116 de la Constitución da también esta sensación, que lo que se preocupa es de regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y los controles, pero no exactamente entre el Poder Central y los poderes autonómicos. Con lo cual, es posible la interpretación que se ha hecho y es posible una declaración de alarma, y más si ha sido además convalidada, bueno, no convalidada, sino prorrogada por el Congreso de los Diputados como lo ha sido. Pero hay que tener en cuenta que este es el principal efecto que ha producido el decreto. Una centralización enorme.
una supeditación de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entes locales a las decisiones del gobierno central, que han de obedecer, que no pueden contradecir, que pueden seguir haciendo el despacho ordinario de su administración, y en este sentido el gobierno central sí que se lo ha permitido, entre otras cosas porque no puede sustituirla si no tiene ganas de hacerlo, pero que han de obedecer, han de estar a lo que determine el gobierno central, y si hay algún tipo de disensión, pues manda lo que dice el gobierno central. ¿Habría cabido una interpretación más respetuosa con el Estado autonómico? Pues probablemente habría cabido una interpretación que hubiera tenido más en cuenta las comunidades autónomas. Pero da la sensación de que justamente lo que estamos haciendo es utilizar el estado de alarma para evitar eso, para evitar que las comunidades autónomas se puedan defender. Bueno, estas consecuencias, restricción de derechos fundamentales, el, el, el primer plano de la respuesta policial y la recentralización, generan problemas aplicativos, problemas prácticos, algunos importantes, y hay que analizarlos mínimamente. Por ejemplo, tenemos un estado de alarma donde se establecen una serie de conductas prohibidas con una enorme limitación de derechos fundamentales, pero con una falta de definición y una falta de tipicidad y unos problemas de calidad normativa enormes. El decreto 463-2020 es muy parco, pero no se ha desarrollado debidamente. No hay reglamentos de desarrollo diciendo qué se puede hacer o qué no se puede hacer de forma correcta. Es cierto que hay una serie de órdenes, por ejemplo, el 15 de marzo rápidamente sale una orden del Ministerio del Interior en el que recuerda que para sancionar, dado que el decreto tampoco dice exactamente cómo se hará, sino que hace una mera remisión general, habrá que usar básicamente la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, y entonces ya empieza a decir ahí en esa orden, ojo, que iremos por las desobediencias, las resistencias a la autoridad. Y luego hemos tenido una infinidad de circulares interpretativas no publicadas, lo cual hace que en principio no tengan ningún valor reglamentario y que no haya que tenerlas en cuenta, y que además dicen verdaderas barbaridades y atrocidades sobre qué se puede comprar o no se puede comprar, si se puede sacar al perro o no, si se puede ir acompañado o hacer una visita a familiares que necesiten algún tipo de atención o que les lleves cosas, si se pueden usar los espacios comunes privados. Y además muchas de estas interpretaciones son contra el propio decreto y contra la propia literalidad del decreto y contra el propio sistema de fuentes. Pero son las que se están utilizando para sancionar con esta preeminencia que se da a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la indeterminación normativa. La propia Abogacía General del Estado ya ha dicho, por ejemplo, que las sanciones por desobediencia que se están imponiendo no son válidas, porque la sanción administrativa por desobediencia requiere no solo del incumplimiento de una norma, sino de que tras ese incumplimiento se haya advertido al ciudadano de forma individualizada de que ese incumplimiento, esa actuación va contra la norma, y que ese incumplimiento, si sigue reiterándose, dará lugar a la sanción de desobediencia. Pero no es el mero incumplimiento en sí lo que da lugar a una sanción de desobediencia. Y esto es algo que tenemos acreditadísimo en nuestro ordenamiento jurídico. Y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, jurisprudencia de todo tipo de tribunales, y no puede ser que por una mera declaración de un estado de alarma cambiemos todas las normas, porque además así lo ha decidido, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El resultado es que empezamos a ver ya sentencias de tribunales que empiezan a enmendarle la plana a la administración, afortunadamente, pero son las menos. ¿Por qué? Porque la gente tiene pocas capacidades para recurrir en estos momentos, se llegan a muchas conformidades, la gente se aquieta, etcétera, etcétera. Y tenemos una determinación de lo que está prohibido y de lo que no, que depende de la interpretación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en vez de la del órgano competente, que sería el gobierno, el desarrollo del decreto de alarma. Y que además dependen de cada aplicador y de las obsesiones de cada cual. Y sobre todo, además, se han ido consolidando una serie de interpretaciones contrarias radicalmente a lo que es, en el fondo, la norma. Que no se puede ir en bici al trabajo, por cierto, con lo cual es absurdo, porque ir en bici además está bien en un contexto como el actual, donde es mejor no usar los medios de transporte público muy saturados, sobre lo que tiene que tener o no la cesta de la compra, si ciertas actividades se pueden hacer a distancia o no, este asunto de lo que se puede hacer o no en las zonas comunes privativas de las casas, que evidentemente nadie dice el decreto sobre ellas. El decreto solo prohíbe la circulación por vías públicas y espacios públicos, que no son espacios privados, aunque sean comunes, o incluso cosas que expresamente están permitidas por el decreto, como realizar actos de culto y misas, siempre y cuando se observen las debidas medidas de separación, en la práctica son confinados o prohibidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por esta interpretación antilibertad derivada de la falta de tipicidad. Esto es muy criticable y es un primer efecto muy negativo. Sobre estos excesos, además, hay un vídeo, como sabéis, de mis compañeros Juan Antonio García y Jorge Correcher, muy interesante, que os recomiendo. Además, tenemos una interpretación
que ha dado un gran peso a esta preeminencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que el decreto 463/2020 habilita para muchas cosas. Dice el decreto que pueden practicar comprobaciones en personas, bienes, vehículos, locales, establecimientos, todas las que sean necesarias para comprobar o impedir que se desobedezcan las órdenes. Y además dice el decreto, y la ciudadanía tiene que obedecer y colaborar con la autoridad. Bueno, esto llama bastante la atención, este empoderamiento, que tiene que ver con las denuncias desde balcones que se han criticado tanto, que la propia norma de alguna manera promueve las ruedas de prensa diarias de los militares y policías y guardias civiles al mando, que de nuevo lo promueven, e incluso alardean de detener a personas por hacer bromas en internet, de detener a personas por emitir bulos. La Fiscalía General del Estado a continuación ha dicho que hasta 5 años de cárcel por emitir bulos, pero que no sabe muy bien aún por qué, que no, el apoyo normativo en el Código Penal no lo tiene claro, pero que eso ya lo verán en su caso. Es un poco la plasmación por escrito de este dicho español de, bueno, ya veré, usted es culpable, eso lo tengo claro, y ya veremos por qué. A todo esto se añade incluso en la rueda de prensa el responsable de la Guardia Civil diciendo que además lo importante es evitar que haya difusión de opiniones contrarias al gobierno, y lo dice literalmente porque considera que una de las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es reprimir aquellas opiniones críticas con la política gubernamental. Dicho así, con todas las letras. Bueno, esto nos lleva a un entorno de restricción de derechos fundamentales no solo excesiva, sino inadmisible. Agravado además por la falta de controles efectivos. Hablábamos en el anterior vídeo de ese famoso artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que permitía los controles judiciales inmediatos respecto de cada restricción de derechos fundamentales, tan pronto como se adoptaban estas restricciones para ratificarlas inmediatamente. Y en cambio ahora, en la sentencia del año, del año 2012 del Tribunal Constitucional en materia de, perdón, del año 2016 del Tribunal Constitucional en materia de estado de alarma, el Tribunal Constitucional dijo que las declaraciones de estado de alarma tenían rango de ley y en consecuencia no eran susceptibles de recurso ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, prácticamente tenemos solo la opción de ir al Tribunal Constitucional. No solo es que hayamos perdido la posibilidad de ratificación en sede judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa que teníamos si eran las comunidades autónomas las que ejercían sus poderes ordinarios frente a la lucha contra epidemias, sino que es que ni siquiera vamos a poder ir a los tribunales respecto de la mayor parte de las decisiones normativas, no solo el propio decreto de alarma, sino todas las decisiones normativas referidas a poner en marcha el decreto de alarma. Sí que se pueden, eso sí, recurrir los actos de aplicación y, por ejemplo, se pueden recurrir, afortunadamente, menos mal, no faltaría más, las sanciones que se están imponiendo, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay muchas vías que hemos perdido y hay muchos controles que ordinariamente tenemos que han desaparecido. Esto tiene que ver también con que muchas cautelas que el derecho público sancionador habitualmente tiene y que todos consideramos básicas, directamente vemos que se están desconociendo. Da la sensación de que el principio de non bis in idem ha desaparecido y que te pueden sancionar varias veces por la misma actividad. Incluso la propia ley de procedimiento administrativo tiene un artículo que siempre dice que cuando hay sanciones repetidas que son la misma, no se puede iniciar un procedimiento sancionador de nuevo hasta que no haya una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. Lo dice el artículo 63.3 de la Ley 39/2015. Bien, pues da la sensación de que esto también se nos ha olvidado. Igual que se nos ha olvidado el principio de proporcionalidad, igual que se nos ha olvidado el principio de culpabilidad. Porque hay muchas veces que ante esta indefinición normativa, ¿cómo puedes hacer culpable a alguien de no obedecer correctamente cuando nadie sabe en realidad cuál es el contenido exacto de algunas de las obligaciones o de las prohibiciones? Por no mencionar la interpretación delirante y contraria a derecho en materia de delito de desobediencia que se está imponiendo, o la última circular no publicada, de la que te enteras por filtraciones, que recomienda a los agentes castigar no en la franja baja de la sanción de desobediencia, que es 600 euros, la franja alta llega hasta los 30.000, sino en una franja intermedia, 1.500, 3.000 euros, cuando el ciudadano no solo incumpla, sino que además de incumplir, proteste ante la actuación de los agentes sancionándole. Es decir, que no se aquiete inmediatamente a la sanción de 600 euros. Sanción que, por cierto, es algo así como 15 veces la que se impone en el Reino Unido, que son unas 55 libras, o 5 veces la que se impone en Francia, que son 125 euros. Es decir, da bastante idea de la falta de proporcionalidad con la que se está actuando. Y este es otro problema, es decir, una falta de proporcionalidad que nos lleva constantemente a una restricción excesiva de derechos fundamentales, que tiene que ver con la arquitectura jurídica que se ha puesto en marcha por la aplicación del estado de alarma. Y por último, una consecuencia muy negativa es una centralización enorme de todas las decisiones que se están adoptando.
justamente decíamos que era una de las cosas que buscaba este tipo de decreto y este tipo de declaración del estado de alarma, centralizar las decisiones. Pero centralizar las decisiones tiene sentido cuando esa centralización es eficiente y deviene en una mejora de la gestión. Pero si comparamos con, por ejemplo, la reacción de los poderes públicos y las instituciones que se está produciendo en Alemania, donde no se ha recentralizado nada, pues aquí tenemos que en general las decisiones de centralización están yendo mal. Hemos tenido esa prohibición decretada desde el Instituto de Salud Carlos III, que es quien tenía centralizada esta competencia, a los hospitales de comunidades autónomas y centros de investigación y universitarios de hacer test durante mucho tiempo, y luego les ha permitido hacerlo con una cadena de mando y de directrices y unos permisos enormes, hasta que al final, claro, evidentemente ha sido obvio que lo que hay que hacer es test y no tiene sentido tener esta prohibición. Tampoco tiene mucho sentido la autorización por supuestas razones de seguridad. La prueba es que en el mundo privado esos test se hacen sin ningún permiso del Carlos III y no pasa nada. Tenemos que recordar también la inicial pretensión del gobierno de requisar material y envió a la Guardia Civil y al Ejército a requisar material de comunidades autónomas, generando un corte en la cadena de distribución nefasto, y luego hubo que rectificar y se ha dejado de requisar material, afortunadamente. Tenemos que recordar la pretensión inicial de compra centralizada, prohibiendo a las comunidades autónomas comprar material para no competir con el Estado, que afortunadamente también se ha acabado dejando de caer a la vista del desastre que era la compra centralizada y de que quienes podían comprar eran las comunidades autónomas. Pero en materia de compra centralizada se han comprado poco, tarde y además mal. Los famosos test que no iban, o peor aún, los cientos de miles de mascarillas que se han distribuido durante una semana en todos los hospitales con protección teóricamente FPP2 para el personal sanitario, y que al cabo de una semana se ha descubierto que no protegían nada, pero el personal sanitario los ha estado llevando durante una semana. Es decir, errores enormes y muy graves que no hablan bien de la eficiencia. Ni siquiera el cómputo de las personas lamentablemente fallecidas se está haciendo bien, no hay manera de centralizar esto de forma correcta. Ya sabéis que hay comunidades autónomas que están dando o tratando de dar los datos más o menos exactos o más o menos ciertos, y con independencia de que los fallecidos hayan tenido un test o no, porque la saturación hospitalaria hace que mucha gente esté muriendo sin que se le haga el test, aunque esté diagnosticada, porque los síntomas de COVID son claros, o personas que fallecen lamentablemente a cientos y a miles en residencias de ancianos o en sus casas. Bueno, pues hay comunidades autónomas que los están intentando contar, pero el Estado se resiste a contar esto, es decir, ni siquiera el cómputo de muertos centralizados es demasiado fiable. Y luego, por último, el desconfinamiento, las medidas de desconfinamiento paulatinas que tarde o temprano habrá que ir adoptando. Pues la centralización excesiva está llevando a una uniformización de la reacción respecto a todo el territorio que cada vez es más cuestionada y que es manifiestamente ineficiente cuando hay zonas de España en las que hay poca afección. En algunos casos incluso nula afección, y en zonas que están de por sí aisladas geográficamente. Algunas islas que no han tenido ningún caso, o que incluso habiéndolos tenido han tenido muy pocos y hace tiempo que ya no tienen, pues siguen confinadas en condiciones exactamente iguales. O los niños en zonas rurales donde hay muy poca afección y muy poco riesgo siguen confinados en las mismas condiciones que aquellas personas que viven en zonas densamente pobladas y con muchos casos. Esto tiene que ver también con este modelo centralizado que claramente habría que ir revisando, porque igual que pasa con los anteriores efectos, redunda no solo ya en una restricción excesiva innecesaria de derechos fundamentales de muchas personas, en una vehiculización autoritaria y poco garantista de las normas, las reglas, las prohibiciones y las sanciones, sino además en poca eficacia en la lucha contra la enfermedad, que es de lo que se trata. Básicamente estos son algunos de los efectos negativos de la forma jurídicamente incorrecta o al menos cuestionable en la que se han abordado estas decisiones que yo quería comentaros. Iremos viendo cuál es la evolución y podemos ir contando más cosas. Mientras tanto, cuidaos mucho, que os vaya a todos muy bien y un beso muy, muy, muy fuerte.